Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas, defiendes a quien debilez y das consolación, cual águila tú no se elevas. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. A ese Dios, a ese Señor, vamos a levantar nuestras voces y clamarle, cantarle. Strength will rise as you wait upon the Lord, as you wait upon the Lord, as you wait upon the Lord. Strength will rise as you wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong Right? Mucha gente dice, yo siento al Señor tan lejos de mí, pero como un Dios que es inmutable, perfecta, que nunca cambie, ¿cómo ese Dios va a estar tan lejos? Sino nosotros que nos alejamos de Él, right? Ojalá nosotros pudiéramos poner en práctica lo que vamos a cantar ahora, que Él, que Dios, que Jesucristo sea nuestro universo. May Him, Jesus Christ, be everything we think about, our first breath that we breathe, just that He be what dominates our mind 24/7. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca.
Señor, eso es lo que nosotros estamos pidiendo esta mañana. Que tu Hijo Jesucristo sea nuestro universo, Señor. Que Él ocupe todo lo que nosotros pensemos, Señor. Que nosotros siempre lo llevemos presente donde sea que estemos, Señor. Donde sea que tú nos lleves. Que nunca se nos olvide que tú siempre has estado ahí, sujetándolo, mantiéndonos, librándonos de las cosas que nosotros jamás pudiéramos imaginar ni entender, Señor. Te amamos a ti, Señor, porque tú primero nos amaste a nosotros, Señor. Señor, nosotros no somos nada, y aún siendo nada, Señor, tú hiciste lo máximo por nosotros, lo que nadie pudiera explicar lógicamente, Señor, pero tú lo hiciste. Un Dios 3 veces santo, te ocupaste de algo tan indigno como nosotros, Señor. Gracias. Siempre te vamos a dar gracias, Señor. En tu santo nombre, en nombre de Jesucristo, nosotros oramos y pedimos todo esto. Amén. Se pueden sentar. You could be seated. Okay, con respecto a los anuncios, I didn't get ready for this, pero is it this Friday, Pastor? The youth conference, it starts, right? So este viernes empieza la conferencia de los jóvenes, right? Pusimos el video la semana pasada. Lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, YouTube y todo eso. Hay un guest speaker, okay? Va a haber un invitado que va a traer la palabra. Eso este viernes empieza ¿a qué hora? 7 p.m., 7 o'clock p.m., all right? Invite people you know, people from school, friends, family. This is an excellent evangelistic opportunity, right? Es una oportunidad excelente para poder traer la palabra a gente que normalmente no estuviesen abiertos a recibirla, ¿verdad? Empieza el viernes, va a terminar el sábado. It's going to end on Saturday. El sábado empieza aquí ¿a qué hora? El sábado a las 10 de la mañana van a estar empezando hasta, until we get thrown out. Food, breakfast, lunch, dinner. Va a haber like sleeping bags and everything. I know. But everything except that, okay? Everyone's welcome, all right? We'd love to see you guys. Traen a gente que normalmente no están aquí, right? Because that's what the church is for, right? The church is for those outside of it, right? We want to be a church that extends outside, and we're just so excited. Oren por este evento. Los que no pueden estar aquí pueden participar a través de su oración. There's nothing stronger than prayer, guys, okay? Con respecto a lo demás, todo lo demás sigue igual, right? Tenemos nuestra escuela dominical, antes que se me diga, Sunday School, a las 10 de la mañana, right? Y hay 2 clases, uno bajo la carpa y otro en la cafetería. Jorge y Lázaro están dando eso. So we got 2 Sunday School classes, one under the tent and one in the cafeteria. Wednesday nights here, miércoles en las noches aquí. En el estudio bíblico, el jueves en los Robles, Thursday nights in the Robles, Friday nights youth, as usual, except for this Friday that we have a special conference, right? And Sundays, bilingual service 9:45, servicio bilingüe a las 10 menos cuarto, y a las 11 de la mañana, Spanish, right? So we're excited that all you guys are here. We're excited for those who are joining us online. We love you guys, we miss you, and we want to see you guys and hug you in person, right? Le voy a pedir ahora a mi hermana Nikki, ella va a guiarnos en la lectura bíblica. Ella lo va a leer en español, yo en inglés, y al concluir, if you could pray, Nikki. Se encuentra en el libro de Hebreos 11, los últimos, creo que 8 versículos, a partir de 32 al 40. ¿Ok? You Spanish, me English. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. And what more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the prophets. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of the aliens. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Women received their dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Still others had trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. They were stoned, they were sawn in two, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskin and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Of whom the world was not worthy, they wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. And all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Te damos gracias por tu palabra que nos confronta, Señor, que nos lleva a pensar y meditar todo lo que pasaron aquellos primeros cristianos, Señor, aquellos primeros seguidores tuyos, Dios. Toda la afrenta, todo lo oprobio, todo lo que tuvieron que pasar, Señor, para alcanzar al mundo para ti, Dios. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú perdones nuestra falta y nuestros pecados, Señor. Perdones nuestra iniquidad y nuestras rebeliones, Señor. Y nos ayudes a ser cada día, Dios mío, más parecido a ti, que tú puedas crecer en nosotros y que nosotros podamos menguar, Señor, y morir a nuestra carne cada día. Bendecimos tu palabra y te damos gracias porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias te damos por esta mañana. Bendice tu pueblo con tu presencia en este lugar. Y que la palabra que ha de ser expuesta, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Y nosotros oramos, aclamamos, alabamos a un Dios que es 3 veces santo, ¿verdad? Al Todopoderoso, al que fue, al que es y el que ha de venir. The one who is, who was, who is, and who is to come. Let's praise Him. Digno santo, el Cordero inmolado en la cruz, nuevo canto levantaremos al que en su trono está.
Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning, That you rose, all of heaven held its breath. To that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame of His gospel, truth of all. Shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Father, we thank you because venimos ante ti, Señor, a alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque no solamente te entregaste en la cruz, sino que resucitaste al tercer día, Señor. Por eso tenemos salvación, Señor. Señor, si confesamos nuestros pecados, Señor, y creemos que Dios se levantó de los muertos, Señor, que Cristo resucitó, Señor, seremos salvos, Señor. Por eso creemos en ti, Señor. Por eso te servimos, Señor, y tratamos de hacer lo mejor para ti, Padre. Señor, sé con cada uno de los presentes, Señor. Sé con aquellos que nos están escuchando en el internet, Señor. Sé con los que están en camino, Señor. Sé con aquellos que están sufriendo, Señor, ya sea por COVID, por cualquier otra situación médica, Señor. Guárdales, ayúdales ahí en su lecho, Señor. Sé con esta nación, Señor. Sé con tu pueblo Israel, Señor. Señor, y sabemos que donde dos o más están reunidos en tu nombre, Señor, ahí tú estás, Señor. Sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que estás en todos los lugares, porque eres omnisciente y omnipresente, Señor. Señor, sé con el resto de este servicio y que sea para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos en esta mañana a la casa de Dios. God bless you guys. Welcome to the house of the Lord. Bueno, veo que quizás algunos que ya venían acá a este servicio en la mañana, I see that some of you who perhaps came to the service in the morning, creo que ahora pues están regresándose a la escuela dominical I think are going back, returning to Sunday school, y después participan en el servicio de las 11. and then they participate with the 11 o'clock Así service. que estamos puestos en estrecho en cuanto a esas cosas. So we're stretched right now with respect to that. Pero es bueno, ¿verdad?, que también podamos ir regresando a la escuela dominical But it's good that we could return to Sunday school y a la instrucción que recibimos allí de la palabra de Dios. and the instruction that we received there.
Bueno, hoy voy a continuar con nuestra serie acerca de los héroes de la fe. So today we're returning to our series, Heroes of the Faith. Ha sido un viaje, yo creo, maravilloso a través de toda esta galería. I think it's been a beautiful journey through this whole gallery. Yo no sé si para usted ha sido de bendición, para mí que he escrito todos estos sermones ha sido un viaje maravilloso. I don't know if this has been a blessing to you, but for me, Ha who's tocado written mi them, vida. it's touched me. La semana pasada estábamos viendo la historia de Rahab, So last week we looked at the story of Rahab, una mujer que por la fe no pereció, a woman who by faith did not perish, como los demás desobedientes. like the rest of the unbelievers. El autor de Hebreo dice, ella recibió a los espías en paz. The author of Hebrews says that she received those spies in peace. Consideramos su historia y el contraste que establece el autor We considered her story and the contrast entre Rahab y aquellos hombres que eran impersuadibles. between Rahab and those who just could not be persuaded. Para dejarnos saber que cualquier persona, Just to let us know that anybody, sin importar su condición, without mattering their condition sin importar el momento, or the moment, en cuanto puede conocer a Dios en su vida, once they can know God in their lives en cuanto puede obedecer a Dios y actuar en fe, and obey and act in faith, puede ser librado y transformado. they can be freed and transformed. Y la historia de Rahab es ese testimonio. And Rahab's story is exactly that testimony. Aquellos otros hombres impersuadibles Those unbelievers who could not be persuaded, rechazaron la gracia de Dios they rejected God's grace. y cosecharon condenación en sus vidas. And of course, they just sowed condemnation in their own lives. Hoy entramos en la recta final de este capítulo 11. So today, this is the final stretch of this race. Lo que leímos en nuestra lectura devocional What we read before in our devotional, es el resto de este capítulo. it's the challenge of Y el this. autor hace una pregunta para introducir, And the author starts off this piece by asking a question para abrir la puerta de la conclusión que él quiere ofrecernos. to open up the conclusion that he wants to present to Miren us. cómo comienza ese versículo 32. Look at how verse 32 starts. El autor dice, ¿y qué más digo? And what more shall I say? Es como el que dice, ¿qué más puedo agregar? What else can I add to this? Creo que he dicho lo suficiente, I think I've said enough, aunque pudiera decir mucho más, even though I could say more, porque esta galería pudiera ser mucho más amplia. because this gallery could be even bigger. Él mismo agrega una explicación He adds an explanation de por qué no siguen mencionando personajes en esta galería. of why he doesn't continue to add people to this gallery. Él dice, el tiempo me faltaría contando. It says, for the time would fail me to tell. No tengo tiempo para seguir hablando de todo el mundo. I don't have enough time to talk about everybody. Y para ilustrarlo, And to illustrate it, menciona 6 personajes más. he mentions 6 more heroes. Gedeón, Barat, Sansón, Yefté, David y Samuel. Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel. Y en esta mención And in these names, hay jueces, you find judges, hay reyes, kings, hay profetas, prophets, a modo de ilustrar una lista illustrating a list que pudiera contener a muchísimas más personas. that could be so much longer. Y la lista de los héroes de la fe And that list, this gallery of heroes of the faith, se sigue agrandando hasta el día de hoy. keeps on getting longer today Y se sigue agrandando con cada uno de nosotros, with each and every one of us que igualmente estamos supuestos a actuar en fe. who equally are required and should be acting in faith. Así que lejos de seguir mencionando personajes, So besides continuing to mention other people, el autor de Hebreos se enfoca he focuses en mencionar 2 cosas ahora. in mentioning 2 particular things. Lo que algunas de estas personas hicieron por la fe What some of these people did through faith y los que padecieron por la fe. and those who suffered through faith. Así que del verso 33, 34 y la primera mitad del 35 So in verse 33, 34, and 35a, nos habla de estos primeros we talk about this first group que hicieron cosas a través de la fe. who did accomplish things through faith. Y luego en la segunda mitad del verso 35 hasta el 38 And from 35b to 38, nos habla de los que padecieron por causa de la fe. it mentions those who suffered because of the faith. Vamos a ir allí al verso 33. So let's start at 33. Y miren cómo comienza. Check out how it starts. Dice que por fe
who through faith. ¿Verdad? Está hablando de todos estos hombres que había mencionado, Gedeón, Barak, Samson, Jefté, Samuel y muchos más, ¿verdad? He's talking about those he just mentioned, Gideon, Samson, all the prophets, all that. Que por fe, Who through faith. para darnos a entender que solo a través de la fe, To make us understand that only through faith estas personas pudieron vivir esas victorias. were these people able to accomplish these victories. Al mismo tiempo que no esconde At the same time, he doesn't hide que tuvieron que pelear grandes batallas that they had to fight large battles y pagar grandes precios and pay steep prices por tal de agradar a Dios. just to satisfy God. Porque sin fe Because without faith, es imposible agradar a it's Dios. impossible to please God. Y vamos a ver la lista que hace el autor de Hebreos. And let's look at this list that he makes. La lista de lo que algunas de estas personas hicieron por fe. The list of what some of these people did through faith. Y lo primero que dice es que por la fe conquistaron reinos. And he starts off by saying, through faith subdued kingdoms. Josué, Joshua, David, David, Asa, Asa, Josafat, Jehoshaphat, Ezequías, Ezekiel, Josías, Josiah. fueron hombres que conquistaron reinos All these are men who conquered kingdoms después de obedecer a Dios. after obeying God. Dice que por fe además estos hombres hicieron justicia. It says that they also through faith worked righteousness. Ahí pudiéramos poner a David, We could put David back in there, Elías, Elijah, Eliseo. Elisha. Dice también que por fe alcanzaron promesas. Through faith obtained promises. Caleb, Caleb, Gedeón, Gideon, Barak, Barak, David. David. Taparon bocas de leones. Stopped the mouths of lions. Quizás el más famoso, ¿quién? The most famous is who? Daniel, Daniel que fue echado en un foso con leones was thrown in the lion's pit y no lo tocaron. and he wasn't touched. Dice que apagaron fuegos impetuosos. It says that they quenched the violence of fire. Y quizás los más famosos aquí también son los amigos de Daniel, And the most famous there are probably Daniel's friends, que fueron echados en un horno por Nabucodonosor placed in an oven by y no Nebuchadnezzar, recibieron ningún daño. and they weren't touched. Se Again, mantuvieron en fe. they were maintained in faith. Dice también que por la fe evitaron filo de espadas. They escaped through faith the edge of the sword. Eso quiere decir que fueron librados de la muerte. It means they were freed from death. Por ejemplo, David escapó de la espada de Goliat. David escaped Goliath's sword. Nadie daba un peso por la vida de David No one thought that little guy was going to make it cuando tuvo que enfrentar a gigantes filisteos. when he fought the giant Philistine. Who would have Pero thought? yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. But I'm coming at you in the name of the Lord. Y David escapó de la espada de And Goliat. he escaped the sword of Goliath. Escapó de la espada de Saúl. He escaped Saul's sword as well. ¿Cuántas veces Saúl trató de matar a David? How many times did Saul try to take David's life? Elías escapó de Jezabel. Elijah escaped Jezebel. ¿Verdad? Dice la palabra que por fe sacaron fuerzas de debilidad. That through faith, out of weakness, were made strong. Y el autor de Hebreos ha mencionado a algunos de estos personajes. And he's already mentioned a few of these people. Sara, Abraham, Sarah, Abraham, que eran viejos, who were old. cuerpos ya no listos. Bodies that weren't Y ready. dice que Dios aún así los hizo concebir. And that God still allowed them to conceive a child. Y tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. They had Isaac, the son of promise. Gedeón. Gideon, ¿Quién era Gedeón? who was he? Un cobarde A coward que se escondía para sacudir el trigo en un lagar. who would hide himself. Y Dios le dijo, varón esforzado y valiente. And God told him, man, be strong and of good courage. Y cuando Gedeón decidió obedecer a Dios, And when Gideon decided to obey God, pudo librar a Israel de los madianitas. he was able to free Israel from the Midianites. Dice que se hicieron fuertes en batalla. It says that they were they became valiant in battle, I'm sorry. Y ahí está David, Asa, Josafat, reyes de Israel, Again, David, Asa, Jehoshaphat, que libraron kings grandes batallas. of Israel who led us in battle, Dice que por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. who through faith turned to flight the armies of the aliens. Y volvemos a la historia de Gedeón. And again, Gideon. Gedeón dice que cuando él vio aquella visión del pan que rodaba, It says that when Gideon saw that vision of that loaf just rolling, él entendió he understood que Dios había entregado a los madianitas en su mano. that God had turned those enemies into his hand.
Y con pocos hombres, and with very few men, Gedeón rodeó el campamento de los madianitas. Gideon just conquered the encampment of the Midianites. Sin embargo, Dios trajo tremenda confusión. However, he brought a lot of confusion. Y dice que todo el campamento de ellos corrió despavorido, el de los madianitas. And scripture says that whole encampment, they just fled them, scaring Dice también que por la fe, that through faith, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. the women received their dead raised to life again. Y esto es una mención de la historia de Elías, And that's a mention of the story of Elijah con la historia de la viuda de Sarepta de Sidón, with the widow at Zarephath. que Elías le devuelve su hijo vivo. Elijah is able to return her son to her alive. Está la historia de Eliseo con la tsunamita, The story of Elisha with the Shunammite, que también recibe a su hijo en resurrección. who also receives her son in resurrection. Así que rápidamente So real quickly, el autor de Hebreos the author of Hebrews nos está haciendo este resumen. is giving us this summary. Es un primer resumen. It's a first summary. Por la fe hubo hombres que hicieron cosas extraordinarias, Through faith, there were men who did extraordinary things. conquistaron reinos, They conquered kingdoms. hicieron justicia, They worked righteousness, alcanzaron promesas, obtained promises, taparon bocas de leones, stopped the mouths of lions, apagaron fuegos impetuosos, quenched the violence of fire, evitaron filos de espada, escaped the edge of the sword. sacaron fuerzas de debilidad, Out of weakness were made strong, fuertes en became batalla, valiant in battle, ponen en fuga ejércitos extranjeros, turned to flight the armies of the aliens. recibieron sus muertos en resurrección. Women received their dead in life again. Un gran resumen. A tremendous summary. Pero lo interesante viene ahora. But the interesting part now comes. Si volvemos allí a nuestro texto, ¿verdad? If we go back to our scripture this morning, Dice allí a la mitad del verso 35. in the second half of 35, Y aquí quiero hacer mucha fuerza. I want to put a heavy emphasis here. Dice, más otros. Others were. Más otros. Others were. Otros hombres de fe también. Other men of faith. Porque estos otros que va a mencionar aquí el autor de Hebreos Because these others that are about to be mentioned, son hombres y mujeres también de fe. men and women of faith as well. Porque él está diciendo, por la fe, Because he's saying that through al faith, principio, o a través de la fe, algunos hicieron estas cosas, that who through faith, some of them these did great things, pero otros but others les tocó algo diferente. got a different. Porque a veces pensamos de la fe solo en un sentido positivo. Sometimes we think about faith only in a positive light. Es más, hoy está muy de moda la predicación del positivismo. In fact, today it's very popular to have positivist, Lo que algunos llaman la confesión positiva. positive confession. Y esa Confession. confesión positiva es en fe. That if you confess these positive things in faith, Yo en fe declaro. in faith I declare, Yo en fe decreto. in faith I decree, Y pensamos que podemos hacer de todo en fe. and we think that in faith we could do whatever we want. Pero a veces a las personas se les olvida este otro ángulo de la fe. Many times people forget this other angle of the faith. Miren, la fe, recuerden que lo había mencionado, Remember that we had mentioned that faith la fe no es en lo que yo digo o decreto, is not in what I say or decree, la fe es en lo que Dios ha dicho, it's in what God has said, la fe es en lo que Dios ha decretado, and what He has declared or decreed. porque un verdadero discípulo Because a true disciple le cree a su Señor, trusts his Lord, confía a su Señor believes his Lord, y por eso sigue a su Señor. and that's why he follows his Lord. No es que yo uso la fe It's not that I use faith como palabras mágicas like a magic word para resolver los problemas de mi vida. to solve the issues of my life. Por eso el autor dice, más otros. That's why the author starts out saying, others were. Hay otros tantos que son hombres y mujeres de fe There's this other group that are just as much in faith as these others, que les tocó pagar una cuota por la fe. but who paid a price. Y yo creo que esto es importante destacarlo. And I think it's important for us to really emphasize that. Porque si pretendemos ser hombres y mujeres de fe, Because if we pretend to be men and women of faith, tenemos que ser conscientes we need to be conscious que si bien a través de la fe podemos hacer muchas cosas, that very well, if through faith we can do many things, como hicieron todas estas personas, as these others did,
también nosotros podemos padecer por la fe. we can also, just as these others, Y suffer. Dios puede permitir que usted y yo padezcamos por la fe que hay en nuestras vidas. And God could allow for us to suffer through faith. Y de hecho yo no creo que haya un cristiano que no tenga que padecer por causa de la fe. In fact, I don't think there's a single Christian who hasn't suffered. because Dice el of the autor gospel. de Hebreos, The author of Hebrews says, mas otros fueron atormentados. others were tortured. Eso quiere decir otros padecieron. That means others suffered. No fueron librados de la muerte cuando le llegó su turno. They weren't freed of death when it was their turn. Tuvieron que gustar la muerte. They needed to suffer, pay that. Y en fe murieron, And in faith they died, esperando qué cosa? waiting for what? Una mejor resurrección. To obtain a better resurrection. Oh, sí. Elías resucitó el hijo de la tsunamita, Yes, Elijah accepted the son of the Shunammite. ¿verdad? Perdón, Eliseo fue el de la tsunamita. I'm sorry, Elisha. Y Elías, el de la viuda de Sarepta de Sidón. And Elijah with the widow from Zarephath. Y en el Nuevo Testamento conocemos de otras resurrecciones, In the New Testament, we know about other resurrections. ¿verdad? La hija de Jairo, Hiro's son, Lázaro, Jairus' son, Lazarus, Tabita, Tabitha, o Dorca, ¿verdad? Que era como también la que hacía los mantos. who was the one who would make the quilts. Ahora, todas estas personas volvieron a la vida, So all these people came back to life. resucitaron, They literally were resurrected. pero Lázaro volvió a morir. But Lazarus died again. El hijo de la tsunamita volvió a morir. The son of the Shunammite died again. El hijo de la viuda de Sarepta de Sidón murió otra vez. The same thing goes for the widow from Zarephath. La hija de Jairo volvió a morir. Jairus' son died again. Pero la resurrección que Dios nos ofrece a nosotros a través de la fe en Cristo Jesús But the resurrection that we're offered through faith in Jesus Christ, es una resurrección diferente. it's a different resurrection. Porque el día que usted y yo resucitemos, Because the day that you and I resurrect again, when no we moriremos resurrect, nunca más. we're never going to die again. Nosotros en Cristo In Christ, morimos una sola vez. we die only once. ¿Se recuerdan? Hemos nacido dos Remember, we've been born twice para morir una. to die only once. No veremos la muerte segunda We're not going to see a second death como aquellos que no han confiado en Cristo like Jesús. those who have not trusted in Jesus. Por eso el autor de Hebreos dice That's why the author of Hebrews says que ellos en fe ahora esperan una resurrección que es como that in faith they are waiting for what? una mejor A better resurrección. resurrection. Hay gente que anhelan, ay, si yo me muriera y volviera a vivir. Some people say, I wish I would die and resurrect again. Si Dios te concediera eso, te vas a volver a morir. If God were to grant you that, you're going to die again. La mejor resurrección es la cuando Cristo venga, The best resurrection is the true one when He comes back. porque no veremos nunca más la Because we're never muerte. going to see death again. Otros, dice el autor de Hebreos, sufrieron vituperios y azotes. Still others had trials of mockings and scourgings. Eso quiere decir burlas. That means literally mockeries, Eso quiere decir sufrimientos. suffering. Sansón. Samson, Sansón, aunque tuvo una vida desordenada, even though Samson had a pretty disorderly life, el autor de Hebreos aquí lo menciona como una persona de fe. the author of Hebrews includes him here in this gallery of faith. Está en esa lista. ¿Qué más puedo decir? He's in this list. What else can I say? Y ahí menciona a Sansón. Samson's mentioned. Y Sansón tuvo un momento de fe al final de su vida cuando Samson clamó a Dios por fuerza otra vez. had a moment of faith at the end of his life when he pleaded for God to give him strength again. Pero ¿qué estaba pasando con Sansón? But what was going on with Samson? Estaba siendo humillado. He was being humiliated. Le habían sacado los ojos. They had blinded him, ripped off his eyes. Y los filisteos lo tenían para la diversión como si fuera un payaso. And the Philistines basically had him like a clown, a jester. ¿Qué pasó con un hombre como Nehemías? What happened with Nehemiah? Que sus enemigos se burlaban de él Whose enemies made fun of him. y sufrió el vituperio de toda aquella gente. And he suffered again the insults from all those people. ¿Cuántos hombres han sufrido por esto? How many men have suffered? Dice que otros también sufrieron por la misma fe prisiones y cárceles. And that others of chain and imprisonment. ¿Cuántos años estuvo preso José antes de ser gobernador de Egipto? How many years was Joseph imprisoned? Acá no mandó, por ejemplo, que era un rey malo, mandó a encarcelar al profeta Miqueas. Acaz sent to incarcerate Micaiah.
Muchos hombres de Dios estuvieron en prisión. Many men of God were imprisoned. Claro, y ustedes están pensando en el apóstol Pablo, estoy seguro. And many of you probably are thinking about Paul. Pero el apóstol Pablo está en el Nuevo Testamento. But he's in the New Testament. El autor de Hebreos está hablándonos The author of Hebrews focused de hombres del Antiguo Testamento. men and women of the Old Testament. Hasta aquí el autor de Hebreos no ha mencionado ni un solo personaje del Nuevo He Testamento. hasn't mentioned a single person from the New Todo Testament. es Antiguo Testamento. Everything's based on the Old Testament. Dice que otros fueron apedreados. It says that others, they were stoned. La Biblia dice que Zacarías, por ejemplo, Scripture says that Zechariah fue apedreado entre el altar y el templo. was stoned between the altar and the temple. Nabot fue apedreado por orden de Jezabel para quedarse con su viña. Naboth, by order of Jezebel, was stoned as well. Otros fueron aserrados, Others were sawn in two, cortados a la mitad. literally cut. Y de acuerdo a la tradición, And according to the tradition, y es bien confiable, ¿verdad? and it's very trustworthy. El profeta Isaías fue aserrado, murió así. Prophet Isaiah was sawn in two. Dice que otros fueron puestos a prueba. It says that others were tempted. Su fe fue puesta a prueba. Their faith was tested. Recordemos a Daniel, Let's remember Daniel. cuando se hizo aquel edicto When that edict came out, que no se podía orar. that you could not pray. Y Daniel dice que abría las ventanas de su casa And scripture says that Daniel would open y se ponía a orar hacia Jerusalén. windows of his door, praying towards Jerusalem. Y eso fue lo que lo llevó al foso de los leones. That's what led him to the lion's den. ¿Verdad? Dice que otros fueron muertos a filo de espada, Others were slain with the sword, como los profetas de Dios que fueron asesinados por Jezabel. like the prophets of God who were slain. Por by allá por Jezebel. los tiempos del profeta Elías, ¿verdad? Again, around the time of Elijah. Otros dice que anduvieron errantes de acá para allá, vestidos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Others wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Ahí está el propio profeta Elías. Elijah is part of that group. Y dice el autor de Hebreos, de los cuales el mundo no era digno. And the author of Hebrews continues, of whom, verse 38, the world was not worthy. El mundo no era digno de estos hombres. The world isn't worthy of these men. El mundo no es amigable con la gente de fe. The world isn't friendly to people of faith. El mundo actúa hostilmente contra la gente que tiene fe. The world is hostile towards those of faith. Pero ellos vivían en este mundo. But they lived in that world. Y por ser hombres y mujeres de fe, And because they were men and women of faith, pagaron un precio. they paid these steep prices. Errando, dice el autor de Hebreos, por los desiertos, montes, cuevas y cavernas. They wandered in deserts and mountains and dens and caves of the earth. Y ahí está David, Elías, David, Elijah, que nos pueden ilustrar todas estas cosas. who can illustrate all of these things for us. Ahora, los dos últimos versículos de este capítulo, que es a donde yo quiero llegar. And these last two verses, which is where we want to reach, Porque el autor de Hebreos nos ha dicho aquí, hablándonos de todas estas cosas, because he's told us, speaking about all of these things, hay gente que por la fe hicieron, that through faith did, pero hay otros que por la fe han padecido. and there's also others who through faith suffered. Y tenemos que considerar las dos cosas. And we need to consider both of those things. Así que vamos a ver los dos últimos versículos del capítulo 11, So let's see how this all ties together. verso 39 y verso 40. Verse 39 and 40. Miren cómo comienza el versículo 39. Look at how verse 39 starts. Dice, y todos estos. And all these. Y esto es una alusión a todos los personajes que ya el autor ha mencionado. This is alluding to everyone he's mentioned in chapter 11. Llevo 13 sermones hablando de todos estos personajes. We've done this for 13 sermons. Todos estos, All of these, independientemente independent de lo que hicieron of what each did o de lo que padecieron por la fe, or what each suffered through faith, de una u otra forma, some way or another, lo importante es que todos estos, what's important is that all of these dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. obtained a good testimony through faith, No recibiendo, dice, lo prometido.
and did not receive the promise. Y vamos a ver eso después. We're gonna see Ahora, that. esta idea es muy consecuente So this idea is a consequence con la idea que también muestra el autor en el versículo 2 del capítulo 11, of the idea that we saw in verse 2 of this same chapter. porque en el versículo 1 él define la fe. Because in verse 1 he defined the faith. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que Faith nosotros is no the vemos. substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero en el versículo 2 dice, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. But verse 2 reads that Lo dice en el versículo 2. for by it the elders obtained a good testimony. Y ahora lo repite en el versículo 39. Now he's repeating it in verse 39. Todos estos hombres, And all these, todas estas mujeres, todos los que yo he mencionado, men, women, everyone who I've talked about, sin importar si hicieron o padecieron por la fe, not caring about whether they did or suffered, todos alcanzan delante de Dios un buen testimonio a través de ella, in the eyes of God obtained a good testimony through that faith, aunque no recibieron lo prometido. even though they did not receive the promise. Ahora, yo quiero que usted note algo. So note this, please. El autor de Hebreos The author of Hebrews, no menciona en toda la galería, he does not mention in this whole gallery ni en todos sus argumentos, or in any of his explanations nada de lo que nosotros conocemos hoy en día en el Nuevo Testamento. anything about what we know or see in the New Testament. Todo es Testament. Antiguo Testamento. All this is the Old Testament. Y lo hace con la intención de establecer un contraste And he does it with the intention of establishing a contrast entre los antiguos y nosotros. between those from the Old Testament and us. No sé si pudiéramos, no está como parte de la lectura, pero si pudiéramos poner el versículo 2 de Hebreos 11, If you could put verse 2, Hebrews 11, porque usa esta palabra. because he uses this particular word. Él dice, por la fe, mírenlo allí, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. For by it the elders obtained a good testimony. Así que la intención del autor de Hebreos, So the intention of the author of Hebrews para nosotros ahora, for us es establecer un contraste is establish this contrast entre estos antiguos between these elders y nosotros. and us. Porque aquí estamos nosotros ahora. Because we're here now. Y si estos antiguos, a través de la fe, alcanzaron buen testimonio, If these elders through faith were able to obtain good testimony, ¿qué de nosotros ahora? what about us now? Algo muy significativo que escribe aquí el autor de Hebreos, Something very important he writes y vuelvo a repetirlo, es que alcanzan ese buen testimonio, is that they obtained a good testimony through faith, pese even though a no recibir lo que Dios había prometido. they did not receive the promise. Y esta idea también ya él la ha mencionado durante este capítulo. And he's mentioned the same idea before Cuando el autor habla de los grandes patriarcas de Israel, when he was talking about the patriarchs of Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. dice allí en el capítulo, en el versículo 13, si la memoria no me falla, Verse 13 says, que todos estos murieron también sin haber recibido lo prometido. these all died in faith, not having received the promises. ¿Se recuerdan? Lo habíamos hablado. Remember, we had talked about it. Él dice, ¿verdad? Que ellos lo miraron todo de It lejos, says that they saw them from afar off, lo creyeron, were assured of them, lo saludaron. He hecho este gesto para que usted lo recuerde. embraced them, Y se confesaron extranjeros y peregrinos en esta tierra. and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Ahora, el contraste entre los antiguos y nosotros The contrast between the elders and us es para que nosotros entendamos is that we can understand que usted y yo tenemos muchas más razones that we have so many more reasons para mantenernos en la fe que todos ellos. to remain in the faith than they did. Usted y yo tenemos algunas ventajas. We have certain advantages, if you will. Ellos, dice, alcanzaron buen testimonio sin haber recibido lo prometido. They obtained a good testimony through faith without receiving the promise. Pero mire lo que dice el versículo 40. But look at verse 40. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para quién.
God having provided something better for who? Para nosotros. Us. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. That they should not be made perfect apart from us. O sea que los antiguos vieron de lejos. So those elders saw from afar off, De lejos creyeron. and they believed from afar off, De lejos saludaron todas las cosas que Dios haría. and they embraced them from afar off, Aunque ellos nunca vieron la promesa. even though they never saw the promise, Como la podemos ver usted y yo. the way you and I can. Usted y yo estamos del otro lado de la cruz. We're on the other side of that light. Y aquí es donde llegamos a donde el autor de Hebreos nos quiere traer. And this is where we're reaching exactly where the author of Hebrews wants to bring us. Aquí hay una cruz, There's a cross right there. ¿verdad? Supongan que de aquí para la izquierda están los antiguos. And suppose on this side of that cross are the elders. Si estableciéramos como si fuera una línea cronológica del Like if there tiempo, was a timeline. ¿verdad? Desde Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Moses, Sara, Sarah, ¿verdad? Todos los personajes que el autor de Hebreo viene estableciendo, todos están antes de qué? all of these characters who are before what? Todos están antes Before de la cruz. Y Calvary. la cruz significa la promesa cumplida de Dios. the cross being that fulfilled promise of God. Pero ¿dónde estamos nosotros? But where are we? Incluso, ¿dónde está el autor de Hebreos? Where's the author of Hebrews? Está del otro lado de la cruz. He's on the other side of that cross. Usted y yo estamos del otro lado de la cruz. We're on that side of the cross. El gran mérito que tienen todos estos antiguos The most special thing that all these elders es que had desde lejos, is that from afar off, imagínense a Abraham bien allá a la izquierda, Abraham's all the way over there. cuando Dios le hace la promesa When God makes him that promise, y Abraham la cree. and he believes it. De lejos lo mira, From afar off, he saluda sees it. esa promesa. He's assured of it, embraces it. Y por eso el autor de Hebreo en varias ocasiones nos dice, ellos tuvieron fe, aunque no recibieron lo prometido, no lo vieron materializado. That's why multiple times the author of Hebrews says that even though they didn't receive the promise, they had faith. Pero usted y yo somos privilegiados. But we're privileged. Usted y yo estamos ahora del otro lado We're on the other de la side of cruz. that cross. Y así lo dice el autor de Hebreo. And that's how the author of Hebrews says. Dios ha proveído para nosotros una cosa mejor. God having provided something better for us Y es que ahora nosotros podemos contemplar is that now we could contemplate el cumplimiento de la promesa de Dios. the fulfillment of that promise. Usted y yo podemos contemplar la cruz. We could contemplate and think about the cross. Y no tenemos más razones que ellos And we have more reasons than they did para aferrarnos a nuestra fe. to embrace our faith. Porque nosotros tenemos ahora una vista completa de la redención. Because now we got a clear picture of redemption. Y yo creo que muchos de nosotros a veces no entendemos el privilegio que tenemos. And I think many of us take for granted that privilege that we have. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús nos habló de este privilegio? You know that Jesus spoke about this privilege? Quiero leer las palabras de Jesús. Let's read the words of Jesus Evangelio de Lucas, in the book of Luke, capítulo 10, los versos del 21 al 24. chapter 10, 21 to 24. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu In that hour Jesus rejoiced in the Spirit and said, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos that you have hidden these things from the wise and prudent, y las has revelado a los niños. and revealed them to babes. Sí, Padre, porque así te agradó. Even so, Father, for it seemed good in your sight. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, All things have been delivered to me by my Father, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, and no one knows who the Son is except the Father, ni quién es el Padre sino el Hijo, and who the Father is except the Son. y ojo, Check this out. y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. And the one to whom the Son wills to reveal him. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, Then he turned to his disciples and said privately, y presta atención a esta palabra, and pay attention, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, blessed are the eyes which see the things you see.
Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis For I tell you that many prophets and kings have desired to see what you see y no lo vieron, and have not seen it, y oír lo que vosotros oís and to hear what you hear y no lo oyeron. and have not heard it. Jesús les está diciendo a los suyos, Jesus is telling his, ustedes son dichosos, you guys are more than blessed. ustedes son bienaventurados, You guys are lucky. ustedes tienen una oportunidad magnífica, You guys have the greatest opportunity la oportunidad que no tuvieron muchos, that no one had before you, porque ustedes pueden ver. because you guys can see. Dice él, los ojos, dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Blessed are the eyes which see the things you see. Y miren la comparación en el verso 24. And look at Dice, the contrast in verse 24. porque os digo For I tell you que muchos profetas y reyes that many prophets and kings desearon ver lo que vosotros. have desired to see what you see. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Who's he talking about? A todos los que están a la izquierda de la cruz en esta línea cronológica del tiempo. Everyone on that side of the cross. A todos aquellos que solo recibieron una promesa y de lejos lo miraron, Those people who from afar off saw that promise, lo creyeron believed it, y alcanzaron buen testimonio. and obtained a good testimony. Through Esa gente, por esa fe, those people, through that faith, hicieron grandes cosas. did great things. Conquistaron reinos, They conquered kingdoms. apagaron fuegos, They stopped fires. cerraron bocas de leones, Closed the mouths of lions. sacaron fuerza de debilidad, They got strength out of weakness. hicieron muchísimas cosas. They did so many things. Otros Others les tocó padecer had to suffer por la misma fe. because of the same faith. Vituperios, Mockings, cárceles, trials of scourging, ¿verdad? Muertes, aserrados, chains, imprisonment, perseguidos, stones, on and two. pero todos alcanzaron buen testimonio. But all obtained a good testimony. Pero usted y yo tenemos el gran privilegio, But you and I have this privilege porque estamos del otro lado de la cruz. because we're on that side of the cross. Nosotros hemos visto esa promesa cumplida. We've seen the promise fulfilled. Y quizás ahora deberíamos de entender algo. And maybe now we should be able to understand something. ¿Cuántos de ustedes están esperando a Cristo Jesús? How many of you are waiting for Christ Jesus? ¿Cuántos de nosotros creemos que el Señor va a volver? How many of us believe that He will? ¿Por qué esta línea de tiempo continúa? Because the timeline continues going. Porque esa cruz significa el primer advenimiento de Cristo a este mundo. Because that cross was the first advent of Christ here in this world. Vino para salvar al mundo de los pecados. He came to save the world from sin. Pero la Biblia dice que Él va But Scripture says that He's gonna a regresar. return. Esta línea de tiempo continúa. This timeline continues. Y ahora usted y yo estamos como Abraham y toda esa generación, And now we're like Abraham and Isaac, like all that mirando de generation, lejos just looking from afar off. el regreso de Cristo Jesús. The return of Christ Jesus. Yo no sé si yo voy a ser de la generación que voy a ver el regreso de Cristo. I don't know if I'm part of this generation that sees it. Yo no lo sé. No one knows. Nadie sabe ni el día ni la hora. No one knows the day or the time. Nadie sabe el kairos de Dios. No one knows God's Cairo. Jesús dijo, solo el Padre. Only the Father. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. It's not for you to know what the Father has determined. Pero usted y yo vivimos ahora atrapados entre que Cristo vino y que Cristo va a But we're volver. stuck right there between His coming to stop sin and His return. Y ahí es donde vamos a alcanzar esa resurrección mejor. And that's where we're going to have that better resurrection. Esa que habla el autor de Hebreos. That's the one that's being alluded to. Pero lo que nos está diciendo, But what we're being told, hablándonos de la fe de los antiguos, talking about the faith of the elders, es para hablarnos de nuestra propia fe, is to talk to us about our own propia relación con Dios. relationship with God. Porque usted y yo estamos del otro lado de la cruz. Because we're on the other side of that cross. Así que entendiendo esta ventaja So understanding this advantage that we enjoy y teniendo el ejemplo de los antiguos, and having the example of the elders, vamos a entender lo que voy a tratar el próximo domingo. we're going to understand what we're going to talk about next week. El próximo domingo es mi último sermón acerca de la fe. Next Sunday is the last sermon with respect O bueno, to acerca de esta this heroes of the serie. faith. Right? Y no es en Hebreos 11.
And it's not in chapter 11, será en Hebreos 12. it's in chapter 12. Y va usted a entender entonces, por esto que estoy diciendo, And then you're going to understand why. las palabras del autor de Hebreos. The words that start off that chapter. ¿Cómo comienza Hebreos 12? What's Hebrews 12:1? Dice, teniendo ahora nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, corramos nuestra propia carrera, let us lay aside every weight poniendo los ojos ahora en quién, and the sin which so easily ensnares us, and let us run en with Jesús, endurance the race that is set que es before us, autor y consumador de la fe. who's the author and consumer of our faith. Apoyándonos en estos Holding, antiguos, holding on to these elders, ahora nosotros tenemos que correr nuestra propia carrera. we got to run our own race. Ahora es nuestro momento de abrazar la fe We got to embrace the faith y de aprender a vivir en la fe del Hijo de Dios. and to learn to live in the faith of the Son of God. Es un entendimiento que tiene que apoderarse de nuestras vidas. That's something that needs to take hold of our life. Por eso usted puede entender las palabras del apóstol Pablo. That's why you could understand the Apostle Paul's words. Con Cristo estoy juntamente crucificado. With Christ, I too am crucified. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. It's no longer I who live, rather Christ in me. Y lo que ahora vivo en la carne, And what I live now in the flesh, dice Pablo, lo vivo en la fe. Paul says I live it in faith. En la fe del Hijo de Dios In faith in the Son of God, que se entregó por mí. who turned himself in for me. Pablo está hablando de la cruz. Paul's talking about the cross. Pablo entiende la cruz. He understands it. Y ahora en fe camina con el Hijo de Dios, And now in faith he walks with the Son of God, aguardando el regreso del Señor. treasuring, waiting for his return. Ya sea que Él venga, Yeah, he may come, ya sea que yo me vaya, or maybe I may leave. Pablo dice, me voy con Cristo. But Paul says, I'm leaving with Christ. Pero la carrera se corre mirando a Jesús, But that race of endurance is ran looking unto Jesus, autor y consumador de la fe. author and finisher of our faith. Así que vamos a dejarlo ahí para entrar la semana que viene en esta conclusión. So we're going to end there to start next week on that Pero conclusion. entienda que usted y yo tenemos un gran privilegio But understand that we have a great privilege porque estamos del lado de acá de la cruz. for the side of the cross that we're on. Somos bienaventurados. We're blessed. No vimos físicamente, estamos más acá todavía, We didn't physically see, pero tenemos la palabra de Dios but we have scripture y tenemos la certeza de todo lo que Jesús ha hecho. and Por the certainty of all that God has done. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Father, we thank you, Lord, for your word. Gracias porque tenemos un privilegio inmenso. Thank you because we got a huge privilege. A veces, Señor, nosotros quisiéramos la vida de Abraham, Sometimes, Lord, we'd want Abraham's life a veces deseamos la vida de Moisés or Moses o de cualquiera de esos otros héroes de la fe. or any of these other heroes of the faith. Pero la gran realidad es que muchos de ellos But the great truth is that many of them hubieran deseado ver los días que nosotros vemos. would have wanted our lives. Hubieran deseado estar más cerca de la consumación de la salvación. They would have wanted to be closer to the consummation of that salvation. Nosotros tenemos un gran privilegio We have a grand privilege porque estamos del otro lado de la cruz. because we're on the other side of that cross. Y si por la fe todos aquellos antiguos And if by faith all of those elders alcanzaron buen testimonio obtained the good testimony sin haber recibido lo que tú les habías prometido, without having received that promise, nosotros tenemos una posibilidad inmensa we have a huge possibility de alcanzar igualmente un gran testimonio, to obtain a great testimony el testimonio de caminar contigo como hijo de fe, of walking as a son of yours, el testimonio de saber que tenemos una relación personal contigo, of having a personal relationship with you, que lo que ahora vivimos en la carne, that what we live now in the flesh, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. we live it in the faith of the Son of God. Ayúdanos a caminar en fe, Señor. Help us walk by faith, Fortalece nuestra fe strengthen our faith. y que podamos hacer a través de ella. May we do through it, Y también que podamos, Señor, padecer a través de ella. and may we also suffer through it. Tú eres el que permite todas las cosas en nuestras vidas. You're the one who allows everything. in our Pero lives. cualquiera que sea la situación, But no matter the situation, que nuestra fe no falte, may our faith not waver que nuestra fe no falle. and not go down.
Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amén. Lo dejamos por ahí, mis hermanos, así que les invito la próxima semana para que...